Bien, entonces, jóvenes, íbamos diciendo, ¿cuáles son las áreas funcionales secundarias? Tenemos ahí las áreas funcionales secundarias. Es el responsable de qué? De codificación de la información. ¿Pero qué información? Como el tacto, cuando sentimos, la presión, la temperatura, el dolor. Estas áreas ocupan casi en totalidad el lóbulo parietal. Es la que más trabaja. Entonces, las áreas funcionales secundarias codifican la información. Mejor dicho, reconoce. O sea, codificar, ¿qué es? Me mandan una señal, entonces estas áreas secundarias, principalmente de la parietal, van a identificar, lo van a descifrar y luego lo van a guardar. Y ahí también tenemos el área visual, por ejemplo. En el lóbulo occipital, el área secundaria visual, interpreta la información visual. Por ejemplo, interpreta el significado del lenguaje escrito. Si alguien me presenta unas letras, de inmediato yo veo con los ojos, entra a la occipital y de inmediato se va a descifrar qué lectura es eso. El área, por ejemplo, auditiva, el lóbulo temporal, en su función secundaria, es donde se interpreta el significado. El significado, por ejemplo, de algo. Alguien me ha hecho, por ejemplo, un sonido. De inmediato, yo he escuchado eso y digo, alguien está silbando, está llamando. ¿Por qué? Porque mi área auditiva ha captado eso, ha descifrado y entonces eso se ha decodificado. Dice, ¿el silbido qué es? A un llamado de alerta, o te está llamando el amigo, o necesita algo. ¿Ve? También esa parte del área auditiva que está acá, mire, están viendo, ¿no? Es el área de la memoria reciente. O sea que nuestra memoria, ahorita por ejemplo he dicho yo las preguntas de la semana anterior. Si yo le pregunto a esa persona que le he preguntado hace unos instantes, tal vez ya no se recuerde. ¿Qué me preguntó Lice? No recuerdo. ¿Cómo si fue recién? Entonces pueda que esté dañado esta partecita del área auditiva. Aquí, esto, ¿eh? Corteza auditiva primaria. Esta es la primaria. Aquí, en esta parte, estaría de repente dañado o que no esté funcionando bien. ¿Y cuál es el lóbulo temporal? Todo esto es el lóbulo temporal, esto que estamos viendo, ¿no? Aquí se da el almacenamiento a corto plazo, entonces, del recuerdo dura pocos minutos o varias semanas. Pero ¿dónde se produce el almacenamiento de la memoria para recordar más tiempo? Ah, eso es otra área. Dijimos un área. ¿Recuerdan? A ver, ¿alguien recuerda? ¿En qué partecita es? ¿Dentro del cerebro? ¿Nadie? En el hipocampo. ¿Ya? Eso vamos a verlo después. Esto es las áreas funcionales terciarias. Esto es lo más importante para el ser humano. Las áreas funcionales terciarias hacen que los seres humanos ya tengan estas funciones superiores, que no lo tiene casi ningún animal. Entonces, son los centros de integración de la información,
también tiene responsables del trabajo coordinado con los distintos analizadores y son capaces de producir esquemas, son la base de los procesos simbólicos y de las actividades cognitivas complejas, son la base de la actividad mental. Entonces, ¿dónde está eso? En la corteza cerebral. Ahí mayormente. Y el área prefrontal es el área que hace pues que este trabajo de integración de la información se desarrolle ahí. Entonces los procesos de pensamiento más específicos y simbólicos se dan en el área prefrontal. Ustedes se han preguntado como docentes, ¿por qué no puedo inscribir a mi guagua que ya tiene 4 años? Pero yo quiero que entre a la escuela. ¿Se han preguntado eso? Sí, ¿verdad? ¿Y por qué será que no puede entrar? A ver, ¿quién me dice? ¿Alguien sabe? Rosa Chambi, ¿tú eres profesora? Hola, Rosa. Buenas noches, licenciado. Sí, ¿Por qué no pueden ser matriculados a la primaria niños de 5 años? porque no le corresponde a ese grado, licenciado. ¿Por qué no le corresponde a ese grado? A ver, Por, debe haber alguna explicación científica. por la edad, licenciado. Por la edad y porque no está para primaria. Ah, gracias, Rosa. A ver, Fanny, ¿tú sabes por qué no le pueden recibir a ese chico de 5 años a la primaria? Fanny Maritza, ¿estás ahí? Sí, buenas noches. ¿Cómo estás, Fanny? Tú eres profesora, ¿por qué no le pueden recibir a los niños de 4 de 5 años en la primaria? Como decía la profesora, ¿verdad? Yo pienso que, como dice, más que todo es el funcionamiento del cerebro, ¿no? Ahí, por ahí vamos, Fanny. Pero Rosa no ha dicho por el funcionamiento del cerebro. Ella más ha ido por el lado legal, ¿no? Dice, no, porque está prohibido y no se le puede recibir. ¿Pero por qué? Tiene una razón. Y justamente eso es la razón de lo que estamos tratando, ¿no? Los niños, antes de los 6 años, pues no tienen, pues, el pensamiento abstracto de lo que estamos hablando acá. No tiene el pensamiento abstracto. Los niños a esa edad, hasta más o menos los 5 años o un poquito más allá, su pensamiento todavía es concreto. ¿Qué es concreto? Ellos van a aprender manipulando, viendo y con objetos. Por eso es que cuando tú le cuentas a un niño un chiste, como dice, bastante de doble sentido, ellos no se van a reír. ¿Por qué? Porque ellos más se ríen de caídas, de golpes, de eso. Porque su pensamiento todavía está en lo concreto. ¿Cómo aprenden ellos la matemática? Por eso se ha hecho el ábaco para ellos, ¿no? O con objetos, con los chubis le enseñamos. Acá hay 2 pelotitas más 2 pelotitas. A ver, júntalo. ¿Cuánto tienes? Con los dedos van a ir contando porque su pensamiento concreto todavía no puede abstraer. Pero a partir de los 6 años ya esto se va desarrollando. Incluso sus movimientos, ¿no? Su la motricidad gruesa de ellos recién están desarrollándose, y más no el fino. Entonces, por eso
que en los colegios a veces de pago, de esos de prestigio, como el Montessori, a los niños pequeñitos en pre-kinder lo va a dejar que jueguen con todos los juguetes que ahí se suben al resbalín, bajan con unas pelotas, porque están desarrollando todo lo que es motricidad gruesa. Y cuando ya está desarrollado eso, después de los 5 años, ahí sí le van a enseñar a desarrollar su motricidad fina. Entonces, por eso es, mi querida Rosa, que no se le admite a menos perdón, quienes no han cumplido 6 años todavía no pueden entrar a la escuela de primaria. Entonces hay que desarrollar esa parte, su pensamiento, ya que vaya desarrollándose, y algunos tienen retraso en el desarrollo motor, en el desarrollo cognitivo. Tienen algunos retrasos, pero eso no quiere decir que van a ser OPAs o que se van a quedar ahí con retraso mental, no. Entonces algunos niños maduran mucho más rápido y otros más lento. Entonces el área prefrontal, procesos de pensamiento más específicos y simbólicos o abstractos. Ellos a partir de los 6 años ya están desarrollando. En el área occipito parieto temporal o área de Wernicke, ¿cuál es? Hemos visto aquí, ¿no? ¿Cuál es el área de Wernicke? Está acá, en esta partecita. Acá nos dice, ¿ve? Área de Wernicke, pero adentro, ya no encimita, sino adentro. Se levanta este lóbulo frontal y este temporal, se abren y ahí al centro como que está esa área de Wernicke. Wernicke es otro de los científicos que ha estudiado a otro paciente. Al contrario de Broca, él tuvo otro paciente que este paciente sí no decía tan, hablaba toda la palabra, era una persona como loro que hablaba verborreas. O sea que tenía una forma de hablar, pero que no se le entendía nada. En cambio, Tam no hablaba, solamente decía tan. Esa era su palabra. ¿Por qué? Porque en el área de Broca, que dijimos que está, los centros que comandan el movimiento de la lengua, del glotis, de todo lo que es el habla, los labios. Entonces ahí tenía atrofiado, y como lo supuesto, cuando Broca pide pues el cerebro de su paciente y encuentra que en esa parte que ahora lleva su nombre estaba dañado. Y Wernicke hace lo mismo con su paciente. O sea, este paciente de Wernicke escuchaba, hablaba, pero no comprendía nada. O sea, su área de Wernicke, que es de asociación, que es de decodificación, todo eso no estaba funcionando. O sea, había sido dañado. Entonces tenemos aquí el lóbulo temporal, almacenamiento a corto plazo del recuerdo, dura pocos minutos o varias semanas. Dijimos que está en esta partecita, el lóbulo temporal es esto. Tenemos entonces áreas funcionales terciarias. Esto nos humaniza. Esto es lo que nos hace sentir ya hombres que vivimos en sociedad, aunque algunos todavía esto no lo están manejando bien, ¿no? Centros de integración de la información. Es el área funcional terciaria. También tiene responsables del trabajo coordinado de los distintos analizadores y son capaces de producir esquemas que son la base de los procesos simbólicos y de las actividades cognitivas complejas. Son la base de la actividad mental, el área terciaria. ¿Y dónde está? Principalmente en el lóbulo frontal y todos los lóbulos que están interconectados. Son 6 lóbulos. 6 lóbulos, no son 4. Porque de esto les decía,
en el texto van a encontrar que son 4 lóbulos, son 6. Por ejemplo, tenemos el frontal, que es esto de acá, hasta aquí, la parietal, todo esto hasta aquí, la occipital, la temporal. Tenemos la corteza límbica, que está en la parte central de la cisura central, encima del cuerpo calloso y debajo del cuerpo calloso. Y tenemos otro que es la ínsula. Esto es menos estudiado todavía. ¿Y dónde está la ínsula? Acá está mostrándose, ¿ve? Han separado con 2 pinzas. Esto de acá es la famosa ínsula. ¿Qué se produce ahí, por ejemplo? Saborear, sentir indignación ante algo que nos parece injusto, regula nuestra presión arterial cuando estamos corriendo o incluso sentir excitación sexual. Y la corteza límbica, que regula todo lo que es las emociones y los sentimientos. Entonces la parte emocional es la corteza límbica. Los hemisferios cerebrales tenemos 2. Entonces tenemos el izquierdo y tenemos el derecho. Si yo soy diestro, escribo con la derecha, entonces, ¿cuál es mi hemisferio que está funcionando? A ver, ¿quién me dice? A ver, por ahí le vamos a preguntar a Crisia. En los hemisferios, si yo soy diestro, mejor dicho, manejo la mano derecha, el pie derecho, ¿qué hemisferio está dominando ahí, Crisia? Adelante, Crisia. Te escucho. Dice, ¿me escucha? Te escucho perfectamente. Digo que es el hemisferio izquierdo que está al utilizar lo que es. Correcto. Muchas gracias, Crisia. Sí, es el hemisferio izquierdo, si yo soy diestro. Y si soy zurdo, a ver, Froilán, ¿qué hemisferio estará dominando? Mi amigo Froilán. Si yo soy Derecho. zurdo, ¿qué hemisferio estará dominando? Hemisferio derecho, Lice. Correcto, entonces es entrecruzado, ¿ya? Pero hay algunas personas que son ambidiestro, ¿no? Que igual funciona las 2 lateralidades, tanto izquierdo como derecho. Por ejemplo, Messi nos dice que tanto como la zurda como la derecha puede tener el manejo del balón. ¿Cuál es su dominante? Ninguno, porque maneja igual los 2 en la parte motora. Habríamos que ver si también hace la escritura con las 2. Quién sabe, ¿no? Porque de repente de tanta práctica solamente maneja las piernas y la mano no. Entonces, eso es... Uy, se me perdió. No, acá está. Pensé que se me había perdido mis diapositivas. Ahí estamos. Entonces, estos son los hemisferios cerebrales y cada uno de los hemisferios cerebrales también tiene alguna particularidad para la personalidad, para el uso de la imaginación. Por ejemplo, si ven acá, el izquierdo nos da el razonamiento, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, también nos da para la habilidad científica, para la habilidad numérica, control de la mano derecha, y el derecho nos dice control de la mano izquierda, percepción
la percepción y ya no logro leer, pero no sé si ustedes leen por ahí. Todo eso que está aquí, por ejemplo, la imaginación. Si alguien tiene una falla aquí, tal vez por alguna lesión, por un accidente, se puede haber dañado el lóbulo derecho. Su imaginación, ¿cómo será? Podría tener problemas, pero nos hablan de la neuroplasticidad cerebral. Nos dice que si se ha dañado esto, otros centros también pueden eh, suplirlo, pueden hacer esa función, pero eso implica que esto de acá cicatrice y se lleve a cabo una terapia. Mire, yo he conocido, por ejemplo, una señora que había perdido las facultades motoras. Ella no podía caminar porque había tenido un problema que le llaman derrame cerebral, ¿cierto? Entonces, ella había perdido la función motora, no caminaba bien y no hablaba bien. Pero después de estar 3 años en terapia, aprendió a hablar nuevamente y su función motor, porque ella caminaba como robot, pero después empezó a caminar casi normal, pero tampoco a la normalidad total ha podido alcanzar, ¿no? Entonces quedó con cierta secuela. Entonces así es el cerebro, que se puede restañar rápido esas heridas y con terapia nuevamente se puede hacer que funcione. Entonces en los estudiantes, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A veces los chicos podrían tener algún accidente por ahí. Por eso el órgano que hay que cuidar muchísimo, a pesar de que está bien protegido por el hueso más duro que es el cráneo, puede tener alguna lesión. Y esa lesión va a hacer que impida a que su aprendizaje sea como el resto de los chicos. Va a ser mucho más lento o va a ser nula. Entonces tiene que ver con el funcionamiento del cerebro. Los hemisferios cerebrales, el hemisferio izquierdo del cuerpo nos dice maneja el lado derecho del cuerpo. Acá está mal, ¿ya? En el texto van a ver, maneja el lado izquierdo del cuerpo, lo han puesto aquí. El lado derecho del cuerpo, porque es cruzado. El hemisferio derecho maneja el lado izquierdo y el hemisferio derecho maneja el lado izquierdo. Entonces, planea y recuerda a través de imágenes, significados e interpretaciones basadas en las experiencias y vivencias. Elabora conceptos, da significados a los objetos. El hemisferio derecho usa signos, símbolos, letras, números, también palabras para nombrar y describir y definir. Da origen al significado del objeto. Entonces, tanto el derecho como el izquierdo, en la última parte, hacen eso. También algunas cuestiones, rasgos de personalidad nos dice, ¿no? Porque tiene que ver con los hemisferios. ¿Qué es rasgos? Algunas cualidades de la personalidad. Por ejemplo, dice el rasgo de personalidad, el que usa el cerebro, el hemisferio izquierdo. Es sintético, descriptivo, analógico, espacial, apasionado, imaginativo, novedoso, holístico, musical, intuitivo, visionario, sintético, metafórico, espontáneo, orientado a olores y colores, creativo, expresivo e idealista. Rasgo de personalidad que maneja el hemisferio derecho. Es abstracto, me gusta mucho más el trabajo abstracto, el lógico numérico. Por eso que van a ver cuántos profesores de matemática que se apasionan por su materia. Resulta que este señor es zurdo. Es simbólico, analítico, temporal, disciplinado, objetivo, lineal, regulador, normativo, ordenado, secuencial, enfocado en causa-efecto,
organizado, tiene reminiscencias. Estos son algunos rasgos. Pero cuidado, no es esto pues así a rajatabla y decir, no, pero la teoría dice que tiene que ser así. No, no es así. Por eso dice rasgos. ¿Ya? ¿Qué es rasgo? Algunas cuestiones generales que puede tener y nos hace pensar que estas personas tienen estas características. Los lóbulos cerebrales, por ejemplo, la frontal, nos dice cuál es su función del lóbulo frontal. Control de movimiento voluntario, la atención, la memoria, la motivación, la planeación, el habla, la toma de decisiones, en sí, las funciones ejecutivas. Eso es la función del lóbulo frontal. Del lóbulo parietal, ¿cuál es su función? Esto es el lóbulo parietal, por si acaso estaba pintado. 5, 1, 2, 3, 5 y el 4. Esto. ¿Ven, no? Como un triángulo invertido. Eso es el lóbulo parietal. Pero acá lo tenemos mucho más claro, ¿eh? 5, 4, 6 en el área de Brodmann. Eso es el lóbulo parietal. ¿Cuáles son sus funciones del lóbulo parietal? Integrar los estímulos propioceptivos y mecanoceptivos. ¿Qué es propioceptivo, mecanoceptivo? O sea, sientes, por ejemplo, ahí dice algo, creo que estoy sintiendo calor, estás sintiendo tu cuerpo, ¿no? Eso es propioceptivo. Y mecanoceptivo, pones tu mano a un cuerpo que está frío, sientes el frío. O si alguien te puso un pinchazo, también sientes, ¿no? Eso es el mecanoceptivo. El esquema corporal también, ahí se define como este esquema corporal, ¿no? A veces algunos andamos inclinados, ¿no? Y como yo. Entonces, la orientación espacial también se da ahí. Por ejemplo, hay niños que no diferencian tan rápido arriba de abajo, izquierda, derecha, atrás, adelante. Entonces, nos puede estar diciendo que algo anda mal en su lóbulo parietal. Entonces, también se da el cálculo involucrando en el procesamiento del habla y del lenguaje. Aquí también tiene que ver con el habla y el lenguaje porque es la parte motora, pero como dije, tenemos 3 áreas funcionales. Primaria, secundaria, ahorita estamos hablando de la terciaria. El lóbulo temporal, que es esto de acá, y esto de acá que vemos. Áreas 38, 28, 34, 35, 20, 36, 37. Todo esto es el área temporal. ¿Cuál es su función? Transformar los estímulos sensoriales en información comprensible para retención de la memoria visual y la comprensión del habla. También la memoria, dijimos, la memoria a corto plazo y la regulación emocional. Aquí en esta área también se regula la emoción, por si acaso, ¿ya? Dice, no, no voy a llorar. Me ha dejado mi Anacleto, pero no voy a llorar. No voy a llorar. Y no llora, ¿no? Quisiera llorar, quisiera, pero ahí, en esa partecita del lóbulo temporal, se va a producir tu comando en relación, o sea, en coordinación con tu lóbulo frontal. El lóbulo frontal que le dice que no, tú eres más razonable, así que tranquilízate, cállate, no llores porque te va a tomar a mal. Entonces, se resiste, ¿no? Y el lóbulo occipital, su función es el centro del procesamiento visual. ¿Dónde está el lóbulo occipital? En la parte de atrás. Y la ínsula, dijimos. ¿Cuál es la ínsula? Está dentro de esto, levantando el lóbulo temporal y el temporal y
frontal, ahí al centro vamos a encontrar la ínsula. ¿Cuál es la función de la ínsula? Procesar e integrar el sentido del gusto, sensación, sensación visceral, sensación de dolor, funciones vestibulares, hasta la excitación, ¿no? Y el lóbulo límbico es esto de acá. Pero tenemos un dibujito más interesante del lóbulo límbico. ¿Cuál es? Vamos a ver, esto de aquí, esto, ¿ve? Ahí está. Este es el sistema límbico. Todo esto. Pintado de verdecito, de moradito, y esto, el cuerpo calloso también. Esto nos dice que es el cerebro que nos controla nuestras emociones. También está relacionado con la actividad sexual, la ingesta de comida, a las emociones y los sentimientos. ¿Ya? Entonces, tenemos otras áreas que no lo vamos a tratar tanto porque está en el texto de la semana 3, pero es mucho más abundante, es el mapa de Brodmann, ¿no? Dijimos, ¿cuándo fue que estudió Brodmann todo esto? En 1909, cuando todavía la neurociencias estaba en pañales. Entonces, por eso que hoy el mapa de Brodmann se toma como referencia. No se descarta, pero es una cuestión referencial. Ahí tenemos, por ejemplo, áreas motoras, áreas motoras primarias, secundarias, áreas sensitivas, según el área o la clasificación de Brodmann, áreas asociativas, y tenemos el sistema límbico. Bueno, esto ya no es solamente de Brodmann, esto ha sido bastante estudiado. Y los ventrículos cerebrales. Dijimos, ¿qué son los ventrículos cerebrales? Son la irrigación que tiene nuestro cerebro. Por ejemplo, esto son los ventrículos cerebrales, por donde circula el líquido cefalorraquídeo. ¿Para qué? Para refrigerar a nuestro cerebro. Entonces, cuando hablan de ventrículo cerebral, es la producción de líquido cefalorraquídeo para mantener al cerebro sano. Mantiene la forma y estructura del cerebro. ¿Y qué es el cuerpo calloso? Esto de acá, que une los dos hemisferios. Y el líquido cefalorraquídeo es el líquido que circula por todo el cerebro, por la médula espinal. Y la sustancia negra que está aquí, ¿no? Este es un puntito que también tiene su función. Bien, jóvenes, he corrido rápido. Estos son temas que están dentro de el texto número 3. Lo que he hecho es un resumen. La máquina me dice que tenemos solamente 6 minutitos para que se corte esta reunión. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario? Adelante, jóvenes, les voy a escuchar. O si no, yo voy a preguntar, ¿eh? Por favor, pueden encender su cámara. Voy a tomar una foto para mandar las evidencias. ¿Ya? Por favor. Gracias, Bartolomé. Gracias, Angélica. Ahí está Nelly. Casilda. Roilán. Crisia. Enciendan, por favor. Fecha Callas. Luis, gracias. A ver, faltan para tomar la foto. Todos, por favor, pónganse simpáticos. ¿Hasta acá está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Delcy, por favor. Virginia, tu camarita, por favor, para tomar una foto. Rosa. Rosa, se ha quedado dormido, Rosa. Delcy, Virginia, ¿puedes encender tu cámara, por favor? Santiago, aquí está. Espera,
Encienda su cámara, por favor, porque voy a tomar una foto. Ahí está, gracias, Rosa. Bartolomé. Delcy. Delcy sí no está. Se ha quedado dormido. Creo que ha sido muy aburrido con la clase. Bien, muchas gracias. Faltan dos que no han prendido. Allá. Delcy dice que no puede. No importa. Bien, jóvenes, les deseo un feliz fin de semana. No se desbande. Manden con tiempo su trabajo. Todavía queda un día. Mañana hasta las 11:59 está habilitada la plataforma. Ya no se olviden de mandar con tiempo. No esperen a último momento. Y también ya les fui adelantando por el WhatsApp del grupo, les puse que a final de todo este módulo 1, ustedes van a tener que presentar un ensayo. Para que nadie me diga, no sabemos cómo se hace un ensayo, ni cómo se empieza. Les he mandado un ensayo al WhatsApp del grupo. Vean cómo es un esquema de un ensayo, cuántos tipos de ensayo hay. Ahí está, ¿ya? Entonces les deseo un bonito fin de semana. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Adelante. ¿Nadie? Muy bien, muchas gracias. Entonces, alguien he pedido que... Licenciado, tenía una consulta Sí, Luis, a ver. sobre el trabajo final, licenciado. No sé si vamos a tener revisiones previas o directamente presentamos el trabajo final. Esa era mi duda, licenciado. A ver, no hay ninguna consigna, ningún instructivo para revisiones previas. Si ustedes leen, no sé si, creo que no ya pueden abrir la semana 5, dice, todos los trabajos que van a presentar es tu foro debate, tu mapa mental y trabajo final, hacer un ensayo. Pero no hay un instructivo que dice, ese ensayo van a tener que revisarlo previamente. No dice, ¿ya? Entonces, por eso, prepárense, ya vayan escogiendo qué van a tocar de todo esto que están llevando y al final no se hagan bolas, ¿ok? ¿Alguien más? Nadie más, ¿no? Bien, señores diplomantes. Angélica, adelante. Todavía queda un minutito. No, dicen, todo está bien entendido, licenciado. Muchas gracias. Ya, muchas gracias, Angélica. Bien, que les vaya magnífico esta semana. Aprovechen, tienen una semana más de vacaciones, así que no pueden tener pretexto para decir no he podido subir. ¿Ya? Abrazos para todos. Cuídense.